¿Estamos? Quiero empezar con una pregunta. A ver, Paulinita, ¿cómo se nota cuando alguien le da el lugar a Dios? ¿Cómo se nota en la persona que le da a Dios su lugar? Si puedes en voz fuerte, o Marco, que bueno, ahí se lo van pasando, para que los que están en transmisión escuchen. En el testimonio que da a su gente, a su familia. Ok, ¿cómo se nota que alguien le da el lugar a Dios? Porque tiene un testimonio que modela. Ok, gracias. Pásale el micrófono a Pepe, porfa, Paulinita. O Pepe, recíbeselo tú a Paulina. Y tú nos respondes la misma pregunta. ¿Cómo se nota cuando alguien le da el lugar a Dios? Pues cuando nos abandonamos en Él. Por ejemplo, Pepe, excelente. Pásale el micrófono a Dani, porfa. Dani, la misma pregunta. ¿Cómo se nota cuando alguien le da el lugar a Dios? Cuando le da el primer lugar a Dios en su vida, ¿cómo tú te das cuenta? Uy, esa persona le da el primer lugar a Dios. ¿Cómo te das cuenta? Pues cuando lo alaba o cuando ora por él. O sea que si alguien no lo alaba y no ora, entonces no le está dando el lugar a Dios que le corresponde. Sí, está bien, excelente. Pásale el micrófono a Miguel Ángelo. Miguel Ángelo, te cambio la pregunta. Entonces, ¿cómo se nota cuando a alguien no le da el primer lugar a Dios? Dije primer lugar, no debería Dios tener un lugar, ¿sí? Pero digamos que para entender la idea lo voy a poner así. ¿Cómo se nota cuando a alguien no le da el lugar a Dios? Cuando no va mucho tiempo a la iglesia. Excelente. Cuando no va a la iglesia, está bien. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes pasar el micrófono a la señora Mérida Gallosa, nuestra directora de Oremos? Vaya, viejo, rápido, como si fuera un joven. Meridita, la misma pregunta. ¿Cómo se nota cuando alguien no le da el lugar a Dios en su vida? ¿Tú qué dirías? Pues sí, cuando no le busca, líder, cuando no está presente en las cosas del Señor, cuando no participa, cuando no le sirve, esa persona no le da lugar a Dios. Excelente, por eso es la directora de Oremos. ¿Sí? Muy bien. Si Dios es una prioridad en su vida, se nota. Sin más. Si Dios no es una prioridad en su vida, se nota. Se nota en todo. Todo lo que hagas, si estás de la mano de Dios, tú prosperas. Porque el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, no está ahí, Rodri, pero el libro de Deuteronomio dice que sobre lo que nosotros pusiéramos nuestra mano, sería bendecido. Pero hay gente que pone su mano sobre algo y no lo bendice, lo acaba, lo desaparece. Se nota cuando tú le das el primer lugar a Dios. Paz, testimonio, tu búsqueda de Dios. ¿Sí? Eres obediente, lo alabas. No hay que pedirte que ayunes o que diezmes, lo haces. Reconoces que Dios es tu primer lugar. Quiero que veamos algo. Génesis 39, Rodri, del verso 2 al verso número 6. ¿Apareció en pantalla? Ok. Vamos a leer palabra de Dios. Y todos decimos: te alabamos, Señor. Eso no es algo de una iglesia en particular, es una buena frase. Eso no es un pecado, ¿estamos? ¿O sí es un pecado decir te alabamos Dios cuando leemos Biblia? ¿Verdad que no? No, eso no es de una iglesia o una religión. Eso es algo de la cultura cristiana en general. Ahora bien, el Señor estaba con. Ustedes me ayudan cuando yo digo con, o cuando yo me paro, ustedes dicen la palabra, ¿de acuerdo? Carinita, qué alegría verte. Qué alegría verte. Va de nuevo. ¿Estamos de acuerdo, Miguel Ángelo? ¿Sí me cachaste la idea? Ahora bien, el Señor estaba con José, y las cosas le salían mientras José vivía en la casa de su patrón.
Este se dio cuenta de que el Señor estaba con y lo hacía en qué prosperaba José. Muy bien, sigamos. José se ganó la confianza y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió de todos sus. Por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su y de todos sus. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en él. Wow. Y el verso 6 dice, lo leen ustedes, 1, 2, 3. Bueno, no están hablando de mí. No, sí están hablando de mí, que yo tengo la bendición de Dios y donde Dios me pone prospera. Pero lo demás no. Ok, vean el verso 6. Vean el verso 6. Me fascina la frase compuesta de dos palabras. Por eso, hombre, yo agrego, ni tonto ni perezoso Potifar, ¿o sí? Usted va a contratar a alguien porque le pasa un currículum donde dice todo lo que hace va mal, todo lo que hace lo destruye, este es un pésimo empleado, un pésimo profesional. No, usted lo contrata porque viene referenciado como José. Y para un empresario encontrar un como José sería, pero maravilloso, ¿o no? Me fascina, reitero. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José. Por favor, voy a decirlo en una palabra, obvio. Y solo se preocupaba por las utilidades. Solo se preocupaba porque le pasaran el dinero. Como el ex jefe de Erika. Solo pasaba al final del mes. Al final del mes a la empresa a que le dieran el cheque. Y luego se iba. Y punto. Solo que le entregó la empresa a unos que la acabaron. Vean lo que dice el verso 23. Verso 23. Uy, Dios nos va a hablar pero maravillosamente bien. El tema no tiene que ver con prosperidad solamente, tiene que ver con prosperidad, pero no solamente. Verso 23. Lo leen solo las damas. 1, 2, 3. Es decir, que donde José estaba, todo lo que donde estaba, eso prosperaba. Donde José estaba, eso, pero fluía. Estuvo como esclavo en la casa de Potifar, entró como esclavo y inmediatamente Potifar, que ni lento ni perezoso, se dio cuenta que había algo especial en él, lo puso como mayordomo. Y luego lo mandaron a la cárcel por un falso juicio y testimonio. Y el jefe de la cárcel dijo, no hombre, yo voy a estar con mi esposa en la casa, ahí en la playa bronceándome porque José lo hace muy bien. Y lo puso como jefe de la cárcel. ¿Qué cristiano no quisiera ser como José? Todos quisiéramos ser como José. Todos quisiéramos prosperar en el lugar donde Dios nos puso, sea un lugar agradable o sea un lugar triste como una cárcel.
Todos quisiéramos prosperar con un salario de 10,000 pesos o de 100,000 pesos. Porque hay gente que está mejor con un salario de 10,000 que uno con un salario de 100,000. Por la codicia y la avaricia. Porque no es más rico para Dios. El concepto no es tener más. El concepto de Dios es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Dios buscará siempre satisfacernos sus necesidades. Si usted madura en eso, Dios le va a dar hasta caprichos. La palabra caprichos puede ser que no se comprenda en la idea que estoy diciendo, pero estoy hablando bien. El que es fiel en lo poco, lo mucho lo pone Dios. A eso me refiero. Pero miren qué chévere. ¿Quién no quisiera ser como José? Ahora la pregunta es, ¿cómo una persona puede prosperar así? A pesar de estar cojeando, de estar débil, de estar enfermo, de estar en un ambiente hostil, como ser esclavo o como estar en una cárcel. Hay gente que dice, no, yo en este lugar no puedo prosperar. ¿Por qué la gente migra a países desarrollados? Porque siente que en el país que está no le va bien y se va y se busca un mejor país. La bendición no la tiene un país, la bendición la tiene Dios. Y si Dios te la da en el país donde estés, vas a prosperar. Ese era mi pleito con los colombianos. Es que el Dios que está en Estados Unidos, Europa, también está en Colombia. Pero la gente pone su ideal en conceptos humanos y externos en lugar de ponerla en el Señor. Ahora, ¿cómo una persona puede prosperar así? En un ambiente hostil, en un ambiente negativo, en un ambiente que todos diríamos que es imposible que alguien prospere. ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede prosperar así? ¿Alguien quisiera aventurarse con alguna hipótesis? Obediencia y comunión, dice Marco. ¿Alguien más? Porque Paulina dice, ahora entiendo la pregunta que el líder hizo, porque le dio el primer lugar a Dios. ¿Alguien más? A todos Dios nos habla. ¿Alguien más? ¿Cómo puede alguien prosperar así? Cualquier persona como José se deprime, se hunde en la tristeza y dice, no, yo así no voy a salir adelante. Pero José nos dio una lección de que más bien salió adelante. Y no solo salió adelante, salió muy adelante. ¿Cómo alguien puede prosperar así? Porque era agradecido en cualquier tiempo que él estuviera. Vamos a ver 4. La respuesta está en 4. ¿Cómo puede alguien prosperar así? La segunda parte de este tema va a tener con lo que leímos al principio, lo que ustedes y yo leímos. Donde Dios lo puso a José, prosperó. Eso va a ser la segunda parte de este tema, que es el próximo domingo, que yo les sugiero que no se lo pierda, porque es una lección de finanzas, de social, de resiliencia maravillosa. Pero voy a contestar a esta pregunta: ¿cómo puede una persona prosperar como José? La voy a contestar en 4 partes. La primera parte, don Rodri, la leemos juntos, por favor. 1, 2. La primera imagen, Rodri. La leemos juntos. 1, 2, 3. Cuando le das el primer lugar a Dios. Vamos a volverlo a repetir, ¿les parece? Porque yo creo que a todos nos interesa prosperar como José. No un ambiente agradable, sino un ambiente hostil. Y como no sabemos si en algún momento tendremos un ambiente hostil, pues nos interesa aprender eso. Pero no porque estemos en un ambiente hostil o agradable, no, simplemente porque
La pregunta es, ¿cómo puede prosperar alguien así? La primera razón es, leámoslo juntos otra vez, 1, 2, 3. Los de este lado de la gradería de Rayados, felicítame, Pepe. Sí, yo estoy aquí con un grupo de muchachos en la transmisión que todos son tigres, pero son tigres tímidos, la verdad. Ellos no tienen capacidad de defender su equipo con hidalguía, con valentía. No. Muy bien. No, aquí hay un extraterrestre. A ese hay que callarlo. Chivas, por favor. Chiva parrandera, dice Patricia. Los que están en este lado de la gradería, 1, 2, 3. A ver, si ustedes lo dicen más fuerte, 1, 2, 3. Solamente hay que desafiar a Roberto Galloso y a Marco y con eso ganan. Pero aquí hay más gente. 1, 2, 3. Ay, todas son ladies, hasta Ernesto. Y ahora de Nora para acá. De Nora para acá. 1, 2, 3. Y toda la iglesia dice: hablemos solo un pequeño instante de algo tan importante que usted necesita tenerlo claro. Usted necesita tener claro espiritualmente, bíblicamente, esto que voy a decir. Y solo por un instante lo voy a decir. Los tiempos de Dios. ¿Qué dije? Los tiempos de Dios. Si el copero, escuche bien, si el copero hubiera cumplido con la petición de José de sacarlo de la cárcel por el favor que le hizo, si el copero hubiera cumplido con José de sacarlo de la cárcel por haberle interpretado el sueño, José lo hubiera mandado a donde estaba su padre, y José entonces nunca le hubiera podido interpretar los sueños al faraón, y nunca hubiera podido ser primer ministro, y nunca hubiera podido ayudar al pueblo de Israel. Dije que me voy a salir del tema un instante y dije que voy a hablar de los tiempos de Dios. Si el copero, José le interpretó el sueño al copero y José le dijo: como te dice el favor, por favor, suplica que me saquen de la cárcel. Y al copero se le olvidó, adrede o se le olvidó, como despistado, como la cumpleañera de esta iglesia. ¿Saben por qué Cassandra le dejó el cabello largo a Miguel Ángelo? Para que cuando Cassandra dice así: ahí está mi hijo, me lo tengo que llevar, porque se nota. Aunque también Ernesto anda por ahí, ¿no? Hablemos de los tiempos de Dios. Si el copero le hubiera cumplido a José, al día siguiente sacaban a José de la cárcel, José se hubiera ido a donde estaba su padre. Pero como el copero se le olvidó, pasaron 2 años, y el copero, 2 años después, el faraón tuvo un sueño. El copero dice: yo sé quién se lo puede interpretar, y ya conocen la historia. Eso no hubiera sucedido si el copero le cumple la petición a José. Si Dios le cumpliera a usted sus peticiones en su tiempo, usted no vería la gloria de Dios como Dios quiere que usted la vea, porque no son sus tiempos, son los tiempos de Dios. Mire, en el nombre de Jesús, yo tengo al Espíritu Santo que está aquí como diciendo: Giovanni, ponte las pilas, habla todo lo que te dije. Aquí hay fuego adentro. Y yo nunca digo eso. Solo que los tiempos de Dios eran en 2 años más. Y José, en lugar de resentirse con el copero, José entiende que todavía no es el tiempo, porque Dios tiene algo. Una persona que sabe que Dios tiene control de su vida tiene paz y no se angustia. Si usted tiene angustia y anda peleándose y enojado hasta con la iglesia, con el pastor, y deja de diezmar y nunca más vuelve, usted es un pobre, miserable, ignorante. José se quedó 2 años más porque esperó confiadamente en Dios. Esto está muy bueno, muy bueno. Hay gente que espera bien, como José. Hay gente que espera mal.
que está, pero no está. Está porque dice, no, voy a estar en la iglesia, pero no quiero estar. Y está por miedo, pero no porque quiere estar. Porque lo amenaza la mamá, lo amenaza el papá, o siente miedo, pero el miedo nunca fue un estimulante para obedecer a Dios. Hay otros que esperan mal, por eso buscan por sí mismos las respuestas. José, en los 2 años que esperó al copero, José pudo haber agarrado cartas. Como él era el jefe, entre comillas, de la cárcel, pudo haber usado su influencia y llamar a gente que estaba afuera, decirle, llévele esta carta al copero. Mire, sinvergüenza, yo a usted le hice el favor, ¿por qué no me lo está haciendo usted a mí? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un plan. Yo le pedí a toda la iglesia TG que hoy estuviera aquí. Yo no hice nada con la transmisión. ¿Sí o no, Emiliano? ¿Sí o no, Rodri? Que el copero se olvidara de José fue plan de Dios. Y Dios se aprovechó de la torpeza del copero y el egoísmo del copero para seguir con su plan. Es decir, que Dios a veces pone coperos en su vida, solo para seguirse glorificando en su plan. Wow. Y José lo comprendió. José comprendió. Durante el tiempo que pensamos que Dios no está obrando, está haciendo el trabajo más importante para Él. Está formando nuestro carácter. Está desarrollando nuestro carácter. Es más, digámoslo así, José sale al día siguiente porque el copero le cumple el favor. Ya sabemos que nunca hubiera sido primer ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo lo que no tiene en términos de primer ministro, el anillo del rey, la esposa de aquel sacerdote pagano. No solo no ayuda a su padre y a sus hermanos, no solo no establece al pueblo de Israel en Egipto para que se conviertan en pueblo y nación, sino que José se queda sin la formación de su carácter 2 años. Cuando un papá a su hijo le está adelantando los procesos, sí, mi amor, tome, lo está sepultando para siempre. Deje de sobreproteger a la gente. Si el hijo pródigo la está pasando mal, déjelo allá. Usted llore delante de Dios, pero no vaya a meterse en el proceso que Dios tiene con su hijo. Déjelo. Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo? Que esta leve tribulación iba a generar un gran más peso de gloria. Y Pablo también dijo que la tribulación producía paciencia. Es decir, que el proceso que vivió José lo asumió con paciencia. Hay cristianos que no tienen paciencia, andan desesperados. Y como la mujer siente que se está quedando soltera, va y busca al hombre en lugar de esperar que Dios se lo traiga. Si Dios se lo prometió, espere. Vuélvelo a colocar, Rodri, el primero. Cuando le das, déjalo allí, porfa. Cuando le das el lugar a Dios. Cuando tú le das el lugar a Dios, Dios abre la puerta, no la abres tú. ¿Sabe por qué Dios la abre? Para que tú lo glorifiques. Pero si tú la abres, te vas a dar la gloria a ti mismo. Vas a decir, por mi esfuerzo. Hay cristianos que luchan por las cosas y luego le dan gracias a Dios. Y Dios le dice, espérate, no me des gracias a mí, fue tu esfuerzo. Es más, mira cómo está tu cuerpo acabado de tanto trabajar. Si hubiera sido conmigo, tu cuerpo no estaría enfermo. Se pone mejor todavía esto. Génesis capítulo 41. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Pepe? Álvaro, ¿vamos bien? Miguel Ángelo, Dani, muy bien. Ernesto, ¿vamos bien? Génesis capítulo 41, del verso 15 al 16. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice ahí.
Entonces el faraón le dijo, el faraón le dice a José: José, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero yo me enteré por un chismoso llamado copero que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Dios a mí me dio también ese don. ¿Sí? Hace poco Mirta tuvo un sueño y apenas me lo estaba contando, yo le dije: eso no es de Dios. Punto. No hay opción. No es una certeza mía, es la voz de Dios que me dice: dile a tu esposa, a tu sierva, a la sierva, a la pastora, que eso no es de Dios, no es mío. Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José. Esta otra versión dice: no está en mí. Y usted recibió un video usted recibió un video donde un paralítico se levanta y el video se llama "No está en mí". Ese paralítico se levanta y dice: no fui yo el que me levanté, fue Dios el que me levantó. José dice: espérate, no me des la gloria a mí, no está en mí interpretarle el sueño, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Verso 25, Rodri, de ese mismo capítulo. José le respondió al faraón. José le dijo: en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Y le vuelve a repetir: Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Esta otra versión dice: Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por suceder. Dos veces pone José a Dios por delante. Repito, dos veces pone Dios a José por delante. El jefe llega y le dice: uy, qué buen trabajo hiciste. Y el cristiano, en lugar de comenzar a evangelizar a su jefe y decirle: jefe, es que tengo un apoyo extra. ¿Así quién es? Dios que está conmigo. Y evangelizar a su jefe, el jefe con una pobre autoestima y con una necesidad de ego y de vanagloria le dice al jefe: sí, es que me preparé para eso. Porque hay cristianos que no ponen a Dios por delante, lo que ponen en su ego, su experiencia. Le dio toda la gloria a Dios. Aquel hombre, faraón, que nunca había escuchado del Dios de los hebreos, es la primera vez que alguien le dice: tú no eres Dios, faraón, el Dios mío sí es el verdadero. Y eso le pudo haber costado la cabeza y el empleo a José. Pero cuando alguien confía quién está con él, no le da vergüenza. Si usted no habla de Dios, usted es un pobre que le da vergüenza. Cuando Dios debería darle vergüenza tener un pobre cristiano, somos nosotros que nos avergonzamos del gran Dios que tenemos. ¡Qué absurdo! Toda la gloria se la dio a Dios, toda. La vida de José, José tuvo la enorme oportunidad de gloriarse a sí mismo. Pero dice aquí que le dio el primer lugar, le dio el lugar a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si usted no reconoce a Dios, usted es el que tiene que trabajar para llevar sustento a su casa. No es una dádiva de Dios, no es una consecuencia, sino la causa de su vida. Por eso es que muchos andan cansados, buscando su propio sustento, llenos de ansiedad. No es su capacidad, no es su destreza, no es su experiencia, no es su profesión. Eso lo dejó José a un lado por aferrarse al Señor. Lo mismo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Todo lo consideró una pérdida por él. Esto se pone mejor. Estamos en la primera. Verso 38, Rodri.
¿Sí? Entonces el faraón le preguntó a sus servidores. A ver, lean los hombres eso. 1, 2, 3. Yo no dije eso. ¿Qué dije yo? Sigan instrucciones. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores. Los varones leen eso. ¿Qué? 1, 2, 3. Así de simple. Seguir instrucciones. A mí me dieron mucha vara por no seguir instrucciones. Mucha vara me dio Luis Bernardo. Bendito Dios por mi padre que me dio tanta vara. ¿Qué hizo el faraón? ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre que está tan lleno del Espíritu? Bueno, yo nunca había escuchado de ese Dios, pero del Espíritu de ese Dios. ¿Sabe cómo responde un jefe cuando un empleado le da la gloria a Dios? Wow, pero la verdad no me voy a meter con tu fe, pero si eso te hace bien y le hace tan bien a la empresa, sigue por ese camino. Wow, re wow. Definitivamente Dios honra a los que le honran. Con el honor con el que el faraón invistió a José, es la consecuencia de cómo José honró a Dios. La honra, el reconocimiento del mundo es consecuencia, no su causa. ¿Ustedes comprenden el orden de los factores? ¿Sí? ¿Lo comprenden? Jackie. ¿Lo comprende, Jackie? ¿A quién puso José en primer lugar? ¿Su ego? ¿Al faraón o a Dios? A Dios, ¿verdad? Todo lo que el faraón ahora hace con José es tan solo una consecuencia de lo que José ya había hecho con Dios primero. Todos andamos buscando que el faraón nos dé, en lugar de estar buscando nosotros darle primero a Dios. Si usted le da primero a Dios, Dios se encargará de poner faraones en su vida que le den a usted. Ahora sí, Jackie, esa que me preguntaras generó una enseñanza más bonita todavía. Vamos con el 39, don Rodri, capítulo 41, versos 39 y 40. Vea lo que pasa. En base a lo que Jackie dijo, ¿quién no quisiera vivir esto en su vida? ¿Quién no quisiera vivir esto en su negocio, en su empresa, en su familia, en su salud, en su economía, en su futuro? Luego le dijo a José, ¿quién? El faraón. Puesto que Dios te ha revelado, ahora el faraón anda con Dios en la boca. Qué bueno sería para usted que su jefe comience a hablar de Dios, porque lo escuchó usted hablar de Dios. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad. Terminen ustedes, por favor. 1, 2, 3. Yo la verdad he visto personas prosperar en la vida. Miren, que estaban aquí y de un golpe, pero de un porrazo, aquí. El primero que yo conocí fui yo. En serio, ¿verdad? ¿Ves? Yo estaba en un puesto aquí y de un momento a otro me mandaron para allá. Estábamos recién casados, Mirta y yo, y entonces yo llegaba e invitaba a Mirta para todos lados. Casi 150 personas tenía a cargo mío.
Cuando antes solo tenía a cargo una persona, a mí. Pero José se lleva todo, de la cárcel a primer ministro. ¿Usted se imagina el copero? El copero tuvo que haber dicho que se acuerde que fui yo, que no tenga en cuenta los 2 años. ¿Usted se imagina a la esposa del Potifar? Ay, mejor vámonos a vivir a otro lugar. ¿Usted se imagina los que tal vez tuvieron un desplante con José por ser hebreo? Porque José llegó a Egipto y no sabía hablar egipcio. ¿Cuánto menosprecio? Un país que no tiene la capacidad de recibir extranjeros y darle de comer es un país sepultado a la miseria, porque lo mejor es dar. Eso le digo a los de Costa Rica, que se pasan quejando por los millones de venezolanos, de colombianos, de peruanos, de dominicanos, de nicaragüenses. Aunque nos duela, porque Estados Unidos es un país próspero. Aunque no lo quieran reconocer los que hoy dirigen Estados Unidos, es porque es un país que acoge a la gente, bien o mal, acoge. Es mejor dar que recibir, punto. El honor con el que lo premia el faraón no es otro que el mismo con el que Dios antes ya había investido a José. Faraón fue generoso, tan generoso que aún fue amplio con la familia de José. ¿Cómo habrá sido? Le pregunto, iglesia, ¿cómo habrá sido la oración de José ese día en la noche? La noche anterior estaba durmiendo en la cárcel, pero ese día la vida de José fue como un meteoro. Lo rasuraron, anillo, lo bañaron, seguro. ¿Cuánto tenía no bañarse? Le pusieron un vestido de lino porque tenía que presentarse delante del faraón. Lo maquillaron, los egipcios se maquillan los ojos. Lo perfumaron, los aceites egipcios, por eso las momias. Cuando usted y yo estemos en el Cairo, los voy a llevar al bar donde se compran las esencias. Una esencia de este tamaño vale $150, porque le dicen que usted solamente hace esto, ping, ping, y usted consigue todos los amores de su vida. Es mentira, eso es mentira. Pero no son alcohol, son aceite. Los verdaderos perfumes no son alcohol. Usted compra un perfume y es 60-70% alcohol y esencia no sé cuánto. Por eso es que se evaporan. José, el día anterior comiendo comida de la cárcel, el día anterior durmiendo en una letrina, el día anterior con ropa toda sucia, el día anterior todo barbudo, así como yo, y con el cabello largo, y al día siguiente, eso fue un sueño. ¿Cómo habrá sido la oración de José esa noche cuando ya no está en la cárcel sino en el castillo? Y con toda la gente diciéndole: Señor, ¿se le ofrece pizza? No, se le ofrece unos tarquitos de barbacoa o unos chilaquiles con salsa verde. Ya, ahí sí Jackie movió la cabeza. La oración de José fue la misma oración de David cuando experimentó una victoria y cuando su esposa le dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel. Y David contestó: en medio de mi gran triunfo me haré más vil por causa de mi Dios. Hay cristianos que cuando están muy arriba se llenan de orgullo y se olvidan de quién los llevó. José esa noche tuvo que haberse arrodillado y decir: Dios, estoy aquí por tu mano. ¿Cuántos, voy a ser evangélico ahora, cuántos levantan la mano y dicen amén? ¿No levantaron la mano? ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? Muy bien. Yo creo que José dijo: valió la pena. Yo creo que José dijo: valió la pena. Dios es fiel. Repita conmigo: Dios es fiel. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
segunda frase. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo una persona puede prosperar así? Lo primero, le dio el lugar a Dios. Segundo, yo que ustedes esta la anotaría, pero de verdad. Segunda, me fascina esta. Por eso es que me dejé la barba, por esta segunda. Segunda, no, esa no. Vamos a leerla juntos. 1, 2, 3. Cambió de look, pero no de corazón. Hay personas que un ambiente les cambia sus principios, que una bendición los hace olvidarse de quien le dio la bendición. Hay personas, por ejemplo, Pedro estaba a 20 metros al que le estaban dando látigos y porrazos. Jesús. Le preguntaron: hey, ¿tú andabas con ellos? Y Pedro dijo: no, usted está loco. Vean lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, verso 14. ¿Vamos bien? Don Osiel, ¿vamos bien? Doña Antonia, ¿vamos bien? Doña Patricia Saavedra de Treviño, ¿vamos bien? Es Patricia. No podía, ella tiene que ser auténtica. Y eso se aplaude, la autenticidad. Génesis capítulo 41. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Uno, juntos. El que está aquí en la pantalla, ¿les parece? 1, 2, 3. El cambio de look de José, pero no dejó de ser hebreo, aunque parecía egipcio. Su fidelidad se mantenía intacta delante de Dios. Hay personas que con tan solo una pequeñísima bendición ya se les olvida, pero hasta los papás que le ayudaron a llegar ahí. Hay cristianos que tienen tan pobre autoestima que con un poquito de bendición, eso es como una cortina de humo, quedan en estado de shock. Por eso es que Dios a muchos cristianos no les da más, aunque anhela, porque dice: si este con poquito ya quedó totalmente loquito, imagínense si le doy la empresa que tengo pensado darla. Y por eso es que Dios lo mete en proceso para formarlo y tallarlo, pulirlo. Los judíos no se rasuran. Y Mayra se ríe. Pepe y yo somos judíos. No, es que yo quise así, la misma pinta. Solo que Pepe le sale más blanca, Mirta. Yo creo que Pepe se echa cal. O tú debes de agarrar una tina con cloro y metes la cabeza así. Los judíos no se rasuraban, pero los egipcios sí se rasuran. Egipcio que se respete y flum. Porque los judíos no se rasuran porque Dios le dijo a Samuel y a Sansón y a un montón más: no pasará una navaja por tu cabeza. Por eso se dejan hasta esto. Sí. Solo que hay unos que usted piensa que se dejaron esto. No, jale eso, porque eso es un implante, o ¿cómo se llama? Una peluca. Sí, la mayoría, eso es una peluca. Una vez en Israel le jalé a uno, me dijo: no, sí es verdad. Para muchos judíos ortodoxos rasurarse está mal. Usted diría: ay, José entonces se dejó rasurar. No, es que hay que tener cuidado cuando las cosas son doctrina y cuando son para los judíos
o cuando son para los cristianos. Tenga cuidado, y si usted no lo comprende, pues le pide una cita a doña Mirta que ella le explica. ¿De qué sirven cambios externos si los del corazón están lejos de Dios? Hay gente que se preocupa más por andar con una barba. Ay, porque la Biblia dice que hay que andar con barba. Cuidado, eso es para los judíos, ¿sí? Y andan con una barba pero lleno de pecado por dentro. Es como cuando Pablo exhortaba a los gentiles, a Pedro, que Pedro andaba con un cuchillo queriendo rebanarle el prepucio a los gentiles. Y Pedro le dijo a Pablo, Pablo le dijo a Pedro: ¿estás loco? Eso es para los judíos, no para los gentiles. ¿Y de qué sirve si muchos no tienen prepucio, pero en el corazón tienen uno, pero como de 3 metros? Vea lo que dice el verso 45, don Rodri. Dale. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Y todos ustedes leen, por favor. Miren, le cambiaron el look, la ropa, el nombre, el peinado, lo maquillaron, lo casó con una hija de un sacerdote que no reconocía al Dios de José. Pero aún eso no le fracturó la fidelidad a Dios, la fidelidad que José le tenía a Dios. En lugar de cambiarlo de credo, la esposa, José cambió a la esposa de credo. Esto para los que buscan pareja. Porque hay personas que llegan a nuestra vida y nos dicen: no, ¿para qué vas a la iglesia? No, ¿para qué haces eso? No, ¿para qué entregas eso? No, ¿para qué? No vayas hoy. Y poco a poco lo va sacando. Qué gran diferencia hay entre José y Salomón. Que a Salomón todas las mujeres que tuvo le cambiaron el corazón y lo alejaron de Dios. En cambio José tenía los pantalones puestos y convicciones propias. ¿Tú quieres algo conmigo? Entonces te voy a presentar al verdadero Dios. Hasta delante de su esposa, José reconoció a Dios. José y Daniel, ambos tan jóvenes, inmigrantes, solos, pero aún en ese mundo tan hostil, se mantenían fieles a Dios. Yo conozco tantos latinos que llegan a Estados Unidos o llegaban a Chile. Me llegaban cartas. La carta decía: señor director Giovanni, usted está recibiendo a una verdadera estrella del evangelio. Ese hombre aquí dirigía en Colombia 50 personas, tenía un distrito de 100. Y yo decía: uy, más bien tengo que yo ser el discípulo de él. Llegaban: líder, para lo que usted diga. Y empezaban. A los 2 meses ya no venían a la iglesia. ¿Por qué? Porque el país los absorbió, los alucinó y se olvidaron de Dios. Hay personas que llegan a nuestra vida y nos cambian nuestras prioridades, inclusive Dios, hasta la familia. 3. Porque hay gente que prospera. Repitamos, la número 1, ¿cuál era? La número 2, ¿cuál es? Cambió de look, pero no de corazón. La número 3, lo leemos juntos. 1, 2, 3. Esta sí que es buena, Esta sí que es buena. No guardó en su corazón. Todos juntos. No guardó en su corazón. Hasta abrazó y besó a sus hermanos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba limpio delante de Dios.
Y aquí viene algo muy importante que usted debe entender doctrinalmente hablando. Antes de un Efraín en su vida tiene que haber un Manasés. Antes de un Efraín en su vida tiene que haber un Manasés. Mientras que Rodrigo pone Génesis 41, verso 51, ustedes repiten: antes de que haya tiene que haber otra vez, antes de que haya un Efraín en su vida tiene que haber ¿un qué, Pepe? Manasés. Siete años de abundancia, empezó el hambre en la tierra. Al segundo año de tener hambre en la tierra, José tiene su primer hijo. Al año tiene el segundo hijo. ¿Cómo se llamaban esos hijos? El primero Manasés y el segundo Efraín. Antes de que usted quiera un Efraín en su vida, usted tiene que tener un Manasés. No le meta goles a Dios. Dice la Biblia, al primero lo llamó Manasés porque dijo, yo esto lo prediqué hace 3 años en este país, porque dijo, Dios ha hecho, le puso Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas, de todo mi pasado, de los que me hicieron daño. Esta versión dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos de la familia de mi padre. Acuérdese que José creía que su papá lo había abandonado porque le mintieron un gol y le dijeron que estaba muerto. ¿Qué quiere decir aquí? Que José le puso a su hijo Manasés como una prueba de que su corazón estaba limpio. Y cuando un corazón está limpio, ahora sí usted puede recibir un Efraín en su vida. Cuando su corazón está lleno de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, usted no va a prosperar. No van a haber Efraínes en su vida hasta que su corazón esté limpio. Nunca se me olvida la lección que me dio Luis Bernardo. Giovanni, o tú perdonas a la gente que te hizo cosas, o tú no vas a ser bendecido, porque tú vas a tener en tu corazón siempre la espinita de que venganza. Pero cuando tú perdonas y ya no hay venganza, Dios cobra la venganza, y como tu corazón está limpio, te empieza a bendecir. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho, pero ese no es. El siguiente verso, el 52, Rodri. Y José llamó a su segundo hijo. José llamó a su segundo hijo porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde yo sufrí. Esta versión dice, Dios me hizo fructífero en esta tierra donde tuve aflicción. Que es decir, que hoy en su aflicción, en su dolor, en su desierto, Dios va a hacer fructificar su desierto. ¿Cuándo? Cuando haya un Manasés en su vida. ¿Cómo se llamaba el tercer punto? No guardó en su corazón rencor. ¿Por qué hizo esto José? Primero Manasés, luego Efraín. Porque para prosperar, para ser fructífero y fecundo, para que nos vaya bien, tenemos que dejar atrás. Yo le dije hace unos días a un discípulo que estaba cambiando de trabajo, le dije, o tú dejas atrás eso sin resentimiento, sin ánimo de venganza, o a donde Dios te lleva tú no vas a prosperar. O tú decides perdonar a tu exnovio o exnovia, o el que llegue va a ser peor que el anterior. ¿Usted sabe que José no haya tenido un Manasés en su vida y Dios le da un Efraín? ¿Cómo hubiera sido José? Apenas ve a sus hermanos, los agarra y los degolla, les corta la cabeza. Y hay gente que usa el Efraín en lugar para bendecir, para hacerle daño a los que le hicieron daño.
Por eso Dios guarda nuestro corazón. Si el corazón está limpio, está preparado, entonces usted está listo para lo que vendrá. Pero la Biblia dice que si usted deja brotar una raíz de amargura, hasta la oración es estorbada. Qué tema tan berracamente bueno. Como usted no sabe qué significa berraco, y solo Patricia y Agapito y mi familia, lo digo. Qué tema tan berracamente bueno para no dormirse. No podemos ser fructíferos hasta que también olvidemos. Por ejemplo, Carl Lewis, el que hizo las Crónicas de Narnia, en su libro del Gran Divorcio, dijo, o más bien describe el infierno como un lugar donde nadie se olvida de nada de lo que le hicieron en vida, donde se recuerda todo lo que le hicieron la gente que estuvo en vida. Por eso el tormento de los que están en el infierno no solamente es el fuego eterno, sino que su memoria no es borrada de todo el resentimiento que tienen en su alma. Y solo cuando llegamos al cielo, la palabra de Dios dice que son hechas nuevas todas las cosas. Wow. Dilo. Pero dilo que todos lo hagan contigo. Pero Ernesto no lo hizo, ni Miguel Ángelo. Otra vez Marco, hazlo. A ver, espérate, así Agapito lo hace. Oré con todo mi amor por Agapito. Agapito no sabe lo que te quiero, de verdad que sí. Antes de llegar a México, cuando Luis Bernardo nos dijo, yo me metí a chismorrear las redes sociales de ustedes. La primera que vi fue la de Jackie, ¿sí? Delante de Dios, la primera que vi fue la de Jackie. Y luego vi que tenía un discípulo que se llamaba Agapito. Ese nombre nunca lo había escuchado en mi vida. Nunca, no existe. Y yo he vivido en varios lugares, no lo conocía. Yo dije, este hombre Agapito debe ser tierno, cariñoso, amable, buena onda. Y no me equivoqué. ¿Verdad, Patricia? Di lo contrario, Patricia, y te mando un zapato. Yo acabo de cumplir 30 con Mirta. Voy a ir atrás. José no se olvidó de la fe de sus padres. ¿Y saben por qué José no se olvidó de la fe de sus padres? Porque le puso a sus dos hijos nombres hebreos y no egipcios. ¡Qué maravilla! Hasta en eso José reconoció a Dios. Es decir, que una persona que reconoce a Dios hasta en los más mínimos detalles. Hasta en los más mínimos detalles. Pero el que no es fiel en los pocos detalles tampoco será fiel en los muchos detalles. Si le pedimos a Dios detallitos, pero cuando Dios nos pide detallitos, qué triste tener cristianos que se avergüenzan del evangelio, que es poder de Dios. Yo he tenido discípulos, yo no ando con mi currículum diciendo, mire, yo he hecho esto, estudié aquí, hice allá. Yo no ando con mi currículum. Pero hay discípulos que, oiga, le presento a un amigo. No, yo no soy su amigo. Presénteme como su líder, su pastor. Porque es que eso va a ser punta de lanza para mí de evangelizada que usted me presentó. A no ser que usted no me quiera presentar así, porque no quiere que se den cuenta que usted es cristiano. Manasés y Efraín. Génesis 45:3. Rodri lo está haciendo bien, démosle un aplauso. Muy bien. Nora ya entendió lo que es seguir instrucciones. De ahora yo espero una maravilla. No, estoy hablando primero de ti. Deje de estar. Sí, todo. Nora, lo que sea. Oh my God. Cristo viene pronto. Génesis 45:3.
Tú lo dijiste muy bien. ¿Yo para qué agrego a eso? Solo que se la mandaste a tu hermana. Somos una familia maravillosa. Ahora cuando terminemos, vamos a darle un abrazo a Elenita, bien apretado. ¿Ok? Todos. Ustedes siguen instrucciones, son obedientes, lo van a hacer. Y después van y abrazan a Cassandra, después a Agapito. Y después van y me abrazan a mi amado Pepe y a Mayra, que son dos hijos que amo con mi alma. Porque ayer Pepe y Mayra, fruto de lo que Dios está haciendo, estuve con 16 chicos de 12 a 15 años y quedaron todos a moco tendido. Es decir, que sí se puede levantar un ministerio de jóvenes para la gloria y la honra de Dios en este país. Y saben una cosa, yo he visto casas grandes en mi vida, pero la de Rocío, eso es casi toda la montaña. Qué mujer más humilde. No tenía dinero y el esposo dijo: yo no te puedo ayudar, pero te voy a regalar este celular, rífelo, y de ahí saca dinero. Rifó el celular y de ahí tuvo dinero para mandarle a hacer a los 16 chicos de todo: camisetas, delantales, cruces para que las pintaran. Eso era una maravilla. Le dije: Rocío, yo te voy a ayudar. Y se puso a llorar. Le dije: yo te voy a ayudar, se llama Juani. No es que usted se llama Giovanni. Le dije: no, yo me llamo Juani. Ay no. Son las 11:27, empezamos a las 11:45. Todavía tengo 17 minutos más, no los voy a usar. No los voy a usar. Pero voy al final. Yo soy José, le dijo a sus hermanos. Y los hermanos dijeron: hasta aquí nos llegó la hora. Los hermanos hicieron así. Porque claro, el que estaban viendo al frente era un egipcio, no un hebreo. Pero cuando José dice: yo soy José, es como cuando Jesús dijo: yo soy Jesús. Yo soy José. Que por cierto, tienen una tarea. ¿Ustedes saben por qué fue Judá el que le pidió perdón a José? Porque Judá es el papá de Jesús, del árbol genealógico de Jesús. Y Judá es una profecía de andar perdonando y pidiendo perdón como Jesús vino a perdonar al mundo. Qué maravilla. Estudiar la Biblia es una cosa loca, exquisita. No agarre la Biblia y la lea así someramente. Agarre de YouVersion un plan de estudio como se lo sugería a Marco y a Fátima. Hay planes de 7 días, de 21 días. De verdad, lea Biblia. Su mente está muy dispersa. Viven. Yo soy José, le declaró a sus hermanos. Y los hermanos dijeron: hasta aquí nos llegó la hora, nos va a matar. Pero José agrega: ¿vive todavía mi padre? Si hubiera estado resentido con su papá, pregunta por él. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados. En el hebreo la palabra es aterrorizados, que no pudieron ni siquiera contestar. Su corazón estaba limpio. El tercer punto es: no tenía rencor. ¿Por qué? Estaba tan limpio que preguntó por su padre y lo mandó a traer para bendecirlo como Dios lo había bendecido a él. Cuando los hijos lleguen a crecer, esto para los 3 juniors, Miguel Ángel y Dani, cuando los hijos lleguen a crecer, bendigan a sus padres como José bendijo a su papá. Ni modo, porque fiel a mi decisión, y yo creo que hasta queda como apropiado, porque fiel a mi decisión nunca me voy a pasar de la 1:30, aunque empezamos la reunión a la 1:47. ¿Y qué dije yo? Estoy chispoteado. 11:47. Pero dije que terminaba a la 1:30. Pero quiero mostrarles cómo se llama el cuarto.
y oramos para que se anime y la próxima semana esté aquí. Aunque tiemble la tierra, su palabra no se moverá. ¿Cómo es la cuarta? ¿Pueden repetir la frase en todo otra vez? Don Roberto, usted que está en un proceso de formación como el de José, ¿cómo es la frase? Siempre hay un propósito de Dios en todo. Yo no sé qué está viviendo, si la está pasando bien o mal, no lo sé. Pero sabe una cosa, aun cuando lo que estamos viviendo sea fruto de malas decisiones, Dios sacará lo precioso de lo vil. Así que ojalá que el próximo domingo estemos aquí. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Espíritu Santo, gracias. Gracias, de verdad, gracias por este banquete tan delicioso que nos has dado, Señor. Mi alma te alaba y te adora, Dios, y te reconozco como José en mis caminos. Haga suya la frase de José: no está en mí darle la interpretación al faraón. Haga la suya: no está en mí, no soy yo. No soy yo, eres tú, Dios, a través de mí. Haga usted su propia oración a Dios. Hágala. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Quedé alucinado cuando leí cómo José prosperó aún en lugares hostiles, en condiciones desfavorables.